Hola, hola, bueno, buenos días por acá y buenas tardes por allá. El día de hoy tenemos un invitado especial, un amigo eh, del colegio, ¿no? De mi esposo, Sí, donde hoy vamos a hablar un poquito de su historia migratoria. ¿Por qué emigró? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Se arrepiente? Hoy vamos a curucutear un poco esa historia. Así que bueno, vamos a ver, aquí tenemos a Leonardo. sí, precisamente de hace muchos años, amigo de Vicente, muy pequeñitos. Yo, bueno, soy venezolano, nací en Venezuela, crecí allí, me crié ahí, hasta los 21 años, cuando decidimos emigrar, mi hermano menor y yo, bueno, menor por muy poco, le llevó un año, y decidimos irnos de Venezuela por toda la situación que ya en ese momento se veía. Y eso fue en el 2008, cuando nosotros migramos, que aún no estaba tan grave como está ahora, pero ya en ese momento decidimos hacerlo. Y nada, en ese momento yo estaba prácticamente empezando la universidad, tenía poco tiempo, estaba en el segundo año de ingeniería Ok. y precisamente una de las cosas que más me motivó a irme, que me desencantó, me decepcionó de estudiar ahí, era que yo estaba estudiando ingeniería en sistemas en la Universidad José Antonio Páez en Valencia, y precisamente los carritos por puesto que se llaman allá, que son, eran los taxis que estaban fuera y nos montábamos cuatro, cinco, seis, nos llevaban a cada uno. La gran mayoría eran ingenieros de sistemas egresados de esa misma universidad. Y yo decía, pero, y yo estoy estudiando para dentro de 4 o 5 años ponerme un taxi aquí. O sea, eso me desmotivó de una manera brutal, de verdad, brutal, brutal. Y fue cuando dije, no, yo aquí no me veo, no pinto nada aquí. Y fue cuando tomé ya la determinación de me voy. Ok, y por eso decidiste migrar. ¿Por qué España? Pues siempre vimos Europa porque por mi padre nosotros tenemos la nacionalidad italiana y claro, es mucho más sencillo el tema de los papeles, de la residencia, todo en Europa. Estados Unidos, por supuesto, pues como a todos nos llamaba muchísimo la atención porque sobre todo los que estamos en Latinoamérica somos muy al estilo americano y somos muy casados con Estados Unidos, pero el tema de los papeles fue lo que más nos tiraba un poco para atrás con Estados Unidos, lo caro que es, el riesgo de que te deporten en cualquier momento y por eso decidimos Europa. Y vinimos a España, primero por el idioma, pues hablando español, pues así llegábamos ya sin muchos problemas. Y precisamente a Valencia, que es donde vivo, por una conocida de mi padre que vivía aquí y nos ayudó un poco. Fue un poco realmente, Valencia fue por, digamos, de rebote. La idea principal era Madrid, por bueno, ser la capital, pero como mi padre tenía una amiga en ese entonces, bueno, era o la prima de una amiga, algo así, era muy, nos recibía, teníamos dónde llegar y por eso decidimos, pues al final, Valencia en España. Que yo creo que lo más difícil de pegar el brinco cuando uno decide irse es que uno llega solo, o sea, en la medida de lo posible, uno empieza a tener como que, no amor, sino como empatía. No, bueno, yo tengo un conocido, no, ese es, dime dónde es, Es, porque ese, ahí voy a tener un poquito de calorcito ese es mi y amigo me de toda la pueda vida ahora. a ubicar. Bueno, imagínate tú, gracias a Dios. Yo creo que uno cuando migra, empieza a escoger su familia, ¿no? Esos amigos que se vuelven, pues, la familia de uno, estando uno solito de aquel lado y poco a poco eso va Sí, creciendo, ¿no? precisamente una de las partes más difíciles de emigrar es eso, es lo solo que te puedes llegar a sentir, de no saber, no conoces nada, no conoces a nadie, no sabes qué hacer, a dónde ir, cómo, y muchas veces incluso hasta hablando el mismo idioma,
a veces cuesta, yo cuando llegué a mí me impactaba porque yo no entendía nada. Yo digo, pero si estoy en España, ¿cómo es que no me entero? La gente me hablaba y yo así, ¿qué me ha dicho este? El simple acento y las palabras y las expresiones ya te sentías, dices, pero si yo me vine a España, ¿cómo es que no entiendo a nadie? Y eso pasa. Fíjate que nosotros acá en Panamá también, hablando español, habían términos que uno no, ya va, pero cuando me dices cosas básicas, por ejemplo, en el hospital, ¿dónde está emergencias? Emergencias, no sé, aquí es urgencias, es el área de urgencias. Y por mucho que uno decía, no, bueno, la emergencia, donde uno está, se siente más, urgencia, bueno, usted vaya para, o sea, son pequeños términos que Sí, uno, el tema de las groserías, por lo menos acá, hay cosas que uno son vetadas, uno no puede decirla porque es una palabra muy fuerte y uno casi que la habla como que si del pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, eso es también como que uno de los primeros choques que uno recibe, que el tema de cultura, el tema del idioma, cómo se desenvuelve la gente, que eso poco a poco uno se va adaptando, pero al principio pega un poco. A ver, Leo, ¿qué tu proceso para estar legal fue fácil? ¿Fue difícil? O sea, cómo decidiste? Ya sabemos que tenías pues esta doble nacionalidad que te beneficiaba, pero para poder estar legal, para poder trabajar, trabajaste ilegal un tiempo sin darme mucha, este, voy a hacer un disclaimer aquí, un descargo de responsabilidad. Todo lo que estamos hablando en este canal, en este podcast, es en base a las experiencias de cada uno, ¿ok? No está bien ni mal, sino aquí es un espacio pues para incentivar, para decir cómo nos fue, cómo no, así que lo mejor es ir por los caminos legales, pero bueno, aquí ya saben que es todo experiencias sí. personales. ¿Cómo fue ese proceso para poder estar legal? Que ese es la primera o la segunda preocupación. Primero, ¿dónde llego y con quién? La Exacto. segunda, ¿cómo estoy legal para poder generar ingresos? Sí, aquí, mira, en mi caso, la verdad fue bastante sencillo, por suerte, porque cuando nos vinimos en el 2008, digamos que todavía no había esa ola inmensa de migración desde Latinoamérica que siempre la ha habido en España por temporadas, de Ecuador, de Colombia, pero justo en el 2008 no había gran problema. Además, España en ese momento estaba en una bonanza económica muy buena, sobraba dinero por todos lados. Y fue justo cuando venía precisamente la famosa crisis mundial del 2008, que cayeron todos los mercados y la burbuja inmobiliaria y todo eso. Nosotros llegamos en enero del 2008 y la verdad fue bastante sencillo en ese entonces y más al ser comunitario no pedían gran cosa más que el pasaporte, ir a una delegación específica de la Policía Nacional de aquí y decir, mira, estoy aquí, vivo en este sitio y nada, necesito un documento. O sea, en pocas palabras era así y Aquí en llegué ese yo. momento, exacto. Y no había gran cosa. Eso ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo después de la crisis tan profunda que hubo aquí y actualmente con la crisis migratoria sumada a la económica que hay, pues empiezan poco a poco a poner las cosas un poco más complicadas, a pedir más requisitos. Pero en mi caso, la verdad, por suerte fue bastante sencillo. Yo llegué y a lo mejor a los 15 días más o menos ya tenía mi documento, mi NIE, que es el número de identificación de extranjero, que viene a ser la cédula de identidad de extranjero aquí en España. O sea, que fue con suerte, ¿no? O sea, Sí, en mi relativamente caso, 15 días es un tiempo récord. Ahora te dan sí, tus sí, sí. papeles y ya con esto puedes trabajar. ¿Conseguiste empleo sin estar, llegaste trabajando o te enfocaste? ¿Cómo fue ese inicio? Llegué, bueno, ¿qué tengo Mm. que hacer? Busco vivienda, busco el DNI, busco trabajo, o sea, ¿cómo fue ese Claro, proceso de llegar? ahí fue donde se acabó la suerte. Porque claro, justo en marzo del 2008 reventó aquí en España la crisis. Empezaron a cerrar
pues empresas además multinacionales que estaban aquí, veías las noticias, era despidos masivos de despiden 5.000 personas, despiden 4.000, despiden no sé qué, la bolsa se fue a pique, el mercado inmobiliario también, las constructoras quebrando, bancos aquí en España quebrando. Y claro, y te veías tú en la calle con una carpetita así de currículos así y decías, vale, y yo voy a buscar trabajo aquí. Y la verdad fue muy, muy difícil. Mi hermano sí tuvo un poco más de suerte porque uno de los conocidos de la casa donde llegamos lo pudo meter en una horchatería. Una horchatería es como un bar, heladería Ok. de una bebida típica de aquí de Valencia, que es la horchata, y pudo entrar a trabajar allí. Y él pues tuvo su trabajo prácticamente al mes de haber llegado. Yo en cambio no pude entrar ahí porque ya estaba mi hermano y no podíamos trabajar los dos en el mismo sitio y me tocó pues, iba del timbo al tambo, de un trabajo a otro, de lo que se encontraba en ese momento era de comercial, que es vender en la calle, cualquier cosa, telefonía móvil, seguros, colchones, lo que te quieras imaginar. Y era ir timbre por timbre, tocarle la puerta a la gente para intentar venderle algo y además en media crisis mundial económica catastrófica. O sea, fue, la verdad, durante un tiempo fue bastante complicado el tema del trabajo. Fue muy, muy complicado en ese aspecto. Te pregunto, ¿llevabas ahorros o te fuiste en cero? Pues no, no teníamos, dependíamos de las remesas que en ese entonces existían desde Venezuela al extranjero. Ok. Era remesa estudiantil, se llamaba, por Cadivi, y nos enviaban mis padres, creo que eran 300 euros al mes para los dos. ¿Te Y alcanzaba? pues realmente no, solo la habitación pagábamos 200 o 250 y los otros 50 euros eran en comida para los dos y ya está, poco más. Era la verdad, esa durante más o menos 2 años fue muy, muy complicado porque no conseguía ningún trabajo, para ninguno que pudieras trabajar, tener un sueldo, una nómina, sino que iba a eso, vendes aquí, si vendes cobras tanto de comisión, pero nada fijo. Y fue muy complicado. ¿Pensaste en devolverte en algún momento de esa crisis? Sí, muchas veces, además, claro, con 21 años, yo venía de mi país, no era un millonario, pero digamos que era de esa clase media que existió en Venezuela mucho tiempo, que no nos faltaba nada, tampoco nos Ah, sobraba de no. todo, pero Claro. estábamos bien. Yo tenía mi camioneta, mis amigos, salía, iba de fiesta, tal, y claro, ese cambio a de repente estar ahí sentado en mi casa sin poder ni siquiera salir a tomarme un café porque no tenía ni el euro para el café y tampoco tenía con quién ir a tomarme el café. Era fue muy, muy duro, la verdad. El comienzo fue muy, muy fuerte. Luego, por supuesto, me tocó empezar a hacer trabajos que se llaman en negro porque ni te contratan ni vas de alta Claro. seguridad social ni nada. Pues repartiendo publicidad, repartiendo periódicos en la calle. Un par de veces me tocó ir al campo recogiendo frutas y eso te pagaban el día. Tuve suerte dentro de lo malo de que siempre me pagaban, porque hay mucha gente a la que trabajabas y a lo mejor toda la semana y no te pagaban nada porque no les daba la gana de pagarte y tú no tenías a quién reclamar porque era todo negro, era todo ilegal y cosas así, pero bueno. Fueron los primeros 2 años hasta que logré empezar a trabajar como tal. Fuerte. ¿Qué Sí. hizo que te mantuvieses motivado o enfocado en la idea de que de seguir, de no devolverte, de vamos a darle? O sea, ¿qué fue lo que te ayudó a mantenerte en ese enfoque? Pues la verdad entre mi familia, hablaba obviamente todos los días con mi madre, mi padre, tal, mucho con ellos y bueno, las ganas de decir es que sí, me devuelvo, tengo allá mis amigos, tal, pero es que mis amigos también estaban empezando a irse y decía, ¿a qué vuelvo? No voy a volver ni a estudiar ni nada, digo, ¿qué voy a hacer allá? Entonces
Era digamos, una pelea constante entre mis ganas de irme y decir, estoy en mi casa con mi madre, pero por otro lado decir, vale, cuando quiera salir con mis amigos ya se están yendo también, tampoco los voy a tener. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y era un poco eso, mi padre también estaba ya, digamos, liquidando lo que él tenía ya, la empresa y eso, porque las ideas era, la idea principal era irnos todos de Venezuela. Entonces, claro, tampoco es que había mucha opción para hacer allá. Así que nada, tocaba aguantar y seguir tirando aquí. Un trabajo diario con uno, ¿cierto? Uno Sí, se levanta todos los días a verse en el espejo, dale que tú puedes, dale que sí. es Y fuerte, dale. es fuerte. La gente piensa que no, pero es muy fuerte. Yo por eso digo, emigrar no es para todo el mundo. Hay que es muy complicado, por eso mucha gente se devuelve. Yo no los critico por eso, porque sé lo duro que es y sé que hay mucha gente que dice, no, yo no aguanto esto, yo me voy, prefiero pasar roncha en mi tierra. Y Con dice, mi pues gente. vale, se te respeta igual porque sé lo difícil que es estar lejos de todo lo que tú has conocido en tu vida, de todo lo Claro. tuyo. Es muy, muy complicado. Ahora, Leo, ¿tus padres son nacidos en Venezuela o ellos migraron a Venezuela? Mi padre era migrado, pero muy pequeño. Mi padre nació en Italia, en Roma, y a los 3 añitos, 4, se montaron en un barco y pararon en Venezuela. Fue justo después de las guerras aquí en Europa, que se montaban en un barco y decían, donde llegue nos bajamos y no se ven ni a dónde iban. Y Qué bueno, fuerte, te llegaban tocó muy a... pequeño. Sí, Sin embargo, una de las cosas que yo en mi evaluación como migrante es que nosotros no, o hablo en mi caso, que bueno, yo soy más criolla que, o sea, tengo mi bisabuelo era español, pero imagínate, o sea, sí es español, pero ni idea de cómo fue su claro, historia. Entonces, no teníamos como esa cultura migratoria, porque ciertamente en Venezuela nunca pensamos que nos íbamos a ir, o sea, claro. y por lo menos pregunto lo de tus padres porque tengo muchos amigos que son portugueses y eso es donde sus papás sí como que emigraron ya grandes y les tocó duro y sus hijos eh, estaban como, ¿sabes? O sea, no, que tienes que abrir la panadería, que no sé qué, o sea, son como, estaban metidos como mucho en esa cultura y yo digo, wow, qué increíble que esta gente que pasó páramo, o sea, pasó trabajo cuando llegaron y empezaron de cero eran personas que, amigos que tenían responsabilidades de jóvenes, a diferencia por lo menos de mi mamá, que, tranquila, si no duerme, no te preocupes, o sea, era como muy relajada, ¿no? Yo decía, lo Dios que es, proveerá, ya veremos. sí, o sea, relájate, eso no te Sí, sí. preocupes. O sea, nunca pensamos y cuando nos toca enfrentarnos a esto, pues no es fácil ese inicio. Viene una pregunta álgida. ¿Tuviste rechazo por ser extranjero al trabajar, al llegar eh, como trabajador, como con amigos o no? Mm, sí, no, o sea, no un rechazo, digamos, directo. Aquí en España, la verdad, con los venezolanos no son, realmente no suelen rechazarnos, digamos, no suele haber una xenofobia hacia el venezolano, suele más hacia otras nacionalidades de Sudamérica, porque, bueno, como todo, siempre viene un grupito a portarse mal y al final los afectados es toda la nacionalidad entera. Con Venezuela, de momento no ha pasado eso. Ahora que hay mayor migración venezolana, es lo que nos preocupa a todos los que estamos aquí, de que empiecen a portarse mal algunos y empiecen también ese rechazo hacia el venezolano. Pero de verdad, yo nunca he sufrido, digamos, en primera persona que me hayan rechazado, me hayan insultado de manera racista ni nada de eso. Sí he conocido gente que le ha pasado, pero también es cierto que depende mucho de tu nivel de lo que te quieras integrar.
en la cultura del español, porque el español, además de ser muy nacionalista, es muy regionalista por cada zona donde vive. Entonces, yo he visto muchos latinos que no respetan las costumbres o las cosas autóctonas de cada zona y no quieren integrarse ni quieren hablar con las palabras del español, quieren que el español se adapte a su palabra, quieren que se adapte a su tipo de, a lo mejor, de humor. Y entonces, claro, es cuando viene el rechazo de decir, pero es que tú eres el que está viniendo aquí. Yo no tengo, me parece estupendo que compartamos nuestras culturas, nuestras palabras. De hecho, cuando tú lo haces de buena manera y con respeto, les encanta saber cómo le dices a las cosas en Venezuela, cómo se llaman, cómo es, pero que tú vengas y digas, quieras imponer que la sandía no es sandía, sino patilla, ya te miran como, no, lo siento mucho, pero no. Y ahí es cuando viene realmente el rechazo. Yo creo que ese es el tercer punto de lo que sucede cuando migramos, es cambiarte el chip, Mm. es entender que estás en una cultura nueva, así sea de tu mismo idioma, es entender de que es otra cultura, de que son otras leyes, de que, o sea, es cambiarte ese chip de que tú eres el que tienes que adaptarte con mucho respeto a esa cultura, ¿no? Yo creo que ese es el tercer punto que más cuesta, como estar en ese tiempo presente y entender, porque cuando ya llegas, ok, estás estresado porque el boleto no sé qué, estresado porque dónde llego, estresado por los papeles, y ya cuando estás en ese tiempo, ok, bueno, ya estoy aquí, ya tengo una habitación, lo que sea, ya tengo más o menos presupuesto, wow, ahora tengo que cambiar esto por esto, ahora es como cuando te cae el 20, ¿no? Ajá, bueno, ya ahora estoy aquí, ahora tengo que cambiar muchas cosas, que es la parte de la aceptación. ¿Qué fue lo que más te costó adaptarte cuando llegaste? ¿O qué es lo que más te ha costado en adaptación en el tiempo que llevas allá? Pues una de las primeras cosas fue el horario, porque aquí todo es en horarios distintos. No es como el resto del mundo prácticamente. Aquí el mediodía son las 2 de la tarde y no las 12. Oh, Aquí se come a esa hora. Entonces, una de las cosas que más digamos, me rayaban, como se dice aquí, es que no, al mediodía o después del mediodía. Y muchas veces me pasó de llegar a un sitio a las 12 y digo, ¿dónde está? Y escribirle, digo, oye, que estoy aquí. Dice, ¿pero qué dices? Si faltan 2 horas. Yo, ¿cómo que 2 horas? Me dijiste mediodía, son las 12. Pero si el mediodía son las 12, y yo, a ver, 24 entre 2 son 12. O sea, el día no tiene 28 horas, tiene 24. Y dice, no, pero es que el mediodía es cuando se come y tal. Entonces, cosas así, eso al principio me costó un poco. Y luego también, que eso me costó más años entender, es cómo es de un poco más distante o más frío el español, el europeo en general. Y eso que el español entre los europeos es el más cercano. Pero son uno que es latino, que viene de esa tierra, que todos somos amigos. Hola, mucho gusto, somos amigos. Vente a mi casa mañana que voy a hacer una parrilla y nos conocemos de toda la vida. Aquí, para que un español te acepte, digamos, como amigo, es súper complicado. Les cuesta mucho abrirse a nuevas amistades. Ellos son sus amigos del colegio de toda la vida y se acabó. Les cuesta muchísimo, muchísimo. Siempre es, no, esto es un conocido, un compañero de trabajo, tal, no, digamos que les cuesta mucho dar ese paso más allá de dar confianza, de abrirse y oye, integrar gente nueva en sus grupos de amistad. Eso les cuesta muchísimo, muchísimo. Y eso es una cosa que me costó más años entender. Es decir, pero esta gente, o sea, ¿cómo hago para hacerme amigo de alguien aquí? O sea, es que es imposible. necesito salir a tomarme una cerveza con alguien, echarle mis cuentos, que me escuche. Sí, es complicado. Eso me costó muchos años entender que no es que sean malas personas, sino que simplemente es su cultura. Son así, no es... Luego cuando te abren la confianza son igual de bochincheros que nosotros y les encanta una broma y un chiste y son muy cercanos y muy amigos, pero les cuesta muchísimo dar ese paso.
Ok. Eso fue lo que más costó. Sí. Ahora, ¿qué hace Leo ahorita? Ya se adaptó, ha pasado el tiempo, ya tú me cuentas que tuviste ya un trabajo pues estable. ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo ha ido esa historia? ¿Llegaste con tu hermano? ¿Ahora qué? Sí, como te digo, luego empecé a trabajar, poco a poco fui de un trabajo a otro, luego se vinieron el resto de mis hermanos, mi madre, y ya estábamos todos aquí. Habíamos alquilado un piso, bueno, mi hermano con su trabajo, con su nómina, logró alquilar un piso y ya de ahí nos mudamos ahí a ese piso y dejamos la habitación. Y trabajos, bueno, fui de todo, he trabajado de prácticamente cualquier cosa porque eh, era muy difícil que te mantuvieran en una empresa durante muchos años por la misma crisis que había. Mm, Luego pasé al mundo del transporte de repartidor. Empecé cuando ya pude homologar el carnet de conducir aquí en España. Empecé a trabajar de repartidor de paquetería, tipo Amazon y de cualquier tipo de paquetes y cosas así. Ahí estuve muchos años y ya ahora estoy en una empresa que se dedica al mundo de las cirugías de columna, de implantes de columna. mm. Y estoy en logística en esa empresa. Y para mí, claro, fue como, digamos, el sueño español hecho realidad, ¿no? Para el latino. Porque ya entras, digamos, en una empresa que realmente ves lo que es un trabajo con todos tus derechos como trabajador, con un horario decente, porque el resto son trabajos que al final son, digamos, como el trabajo de los inmigrantes, el trabajo de muchas horas, cobrando lo justo, a veces un poco más, un poco menos, pero trabajar 16, 17 horas al día, de lunes a sábado, sin parar, trabajos muy forzosos, muy físicos o muy agobiantes. Entonces, claro, nunca llegaba a saber decir, yo quiero, no entiendo cómo yo estoy, no paro de trabajar y veo a gente a las 10 de la mañana sentados en un bar tomándose un café. Digo, ¿esa gente de qué vive? Y a las 6 de la tarde todos en su casa y yo digo, yo trabajando hasta las 10 de la noche. Y bueno, dice, yo quiero un trabajo de eso. Por fin, después de muchos años, el año pasado, sí, en el 2020, logré entrar en esta empresa y Y la verdad, muy contento, muy contento. Un trabajo que además me gusta mucho, el tema de a lo que nos dedicamos de las columnas vertebrales, los implantes, ver los instrumentales con lo que se hace toda la cirugía. Todo eso, la verdad, me gusta mucho. Y bueno, hoy en día ya soy papá, tengo una niña preciosa y hermosa. Y realmente es, digamos, la nueva etapa esa hermosa a la que todo el que sea padre sabrá lo que es. Y básicamente ahora mismo eso, mi familia sigue aquí, estamos todos aquí, por suerte. Mi hermana es la única que vive en Madrid, el resto estamos todos aquí en Valencia. Y bueno, trabajando mucho. Eh, También, que lo hablábamos un poco antes, ¿no? Un poco fuera de grabación, la falta de la educación financiera, Mm. eso a mí también me cayó, no me libré No te de... escapas Exacto. de ese tablazo. Y exactamente, que nos pasa a muchos inmigrantes. Yo en mis videos también trato de decirlo mucho, de que sean muy conscientes de esa educación financiera que no tenemos en Sudamérica, no la solemos tener. Mm, mm. Y que lamentablemente cuando nos vamos a otro país nos damos un estrellón, pero horrible. Sí, eso, tras cámara hablábamos mucho de eso, que algo que falta y es lo que yo he decidido como madre también inculcarle a mis hijos es hablar de este tipo de educación, aprender a manejar los ingresos, administrarnos bien de una manera responsable, porque bueno, ciertamente pues no tenemos como esa cultura o no enseñan eso.
el sistema educativo, pues de nosotros no se enfoca mucho, hablando siempre en experiencia personal, no se enfoca mucho en enseñar eso. Yo digo que eso debería ser una materia desde que entramos Sí, a escolarizarnos, porque ciertamente nos damos muy duro eh, cuando no sabemos administrar las finanzas, ¿no? Entonces, muchísimos de los emigrantes pues pasan también por esta experiencia, este tablazo, como le digo yo, de, bueno, venir de un país, entre comillas, con un poco de carencias, porque al momento de que nosotros salimos, o sea, cuando tú saliste en el 2008, la cosa se estaba empezando a apretar, pero no estaba tan apretada. Yo salí en el exacto. 2014, ya había un Que poquito más ya, de escasez, o sea, ya estaba viendo la amenaza y bueno, ahorita es otra cosa. Pues, es otro país, la verdad. Vamos y yo creo que vamos ahorita y no, ni sabemos cómo somos funciona. turistas, Sí, total. somos turistas, no sabemos cómo funciona el sistema. Y bueno, ciertamente son países que tienen algunas facilidades, te dan facilidades para adquirir ciertas cosas y ahí, bueno, nos engolosinamos, dijera mi mamá. Se Sí, engolosinan y bueno, tabla. Pero me bueno, pasó lo mismo. yo creo que no lo veo, ciertamente no es algo en el que uno se sienta muy orgulloso, pero todo es para aprender, ¿no? Ciertamente ya uno está con más cautela, ya cuando te ofrecen algo, ya uno lee la letra chiquita del contrato, porque antes uno no la leía, sino que firmabas de una vez, entonces ya uno sí está, pero ven acá, esto es así, esto es así, o sea, ya uno está como más pendiente de esas cosas, ¿no? Así que, bueno, no eres la excepción, bienvenido al team. Todos pasamos, Sí, no todos, pero sí la mayoría pasa por eso. sí, además es, lo malo de eso es que es lo que tú dices, como venimos de un país con ciertas carencias y luego llegas aquí, por lo menos en mi caso, como me tocó toda la crisis que hubo aquí, fueron muchos años de decir, es que no trabajo y trabajo y no me da ni para comprarme el teléfono que yo quiero o los zapatos que yo quiero. Es todo pagar, pagar, pagar. En el momento que ya puedes, que te empiezan a decir, mira, pero lo sacas por 20 euros al mes y luego tienes esto por 50 euros al mes y dices, bueno, son 20 euros, bueno, son 30, bueno, eso no es nada. Y luego cuando tienes que dar cuenta dices, es que a fin de mes lo sumas todo y tienes 300 euros más que pagar porque te pusiste como loco a decirle que sí a todo el mundo y tienes 25 créditos por ahí y las tarjetas de crédito y tal. Entonces, claro, pasa mucho, yo por eso también lo digo y también trato de contar esa parte de mi experiencia para que la gente sepa que es que le pasa a todo el mundo. No, el que diga que no, habrá, pero son muy pocos. La mayoría cuando vemos las facilidades de pago, de adquisición que hay aquí, le dices a todo que sí, y luego, ¿cómo lo pago? Me están quitando de la nómina todos los meses 300 euros, se te puede complicar y luego para salir de eso hay que, hay que organizarse mucho y tratar de no volver a caer en ese tipo de errores. Sí, es parte, yo creo que eso es lo que uno más aprende cuando está afuera, aprender a llevar ese presupuesto. Leo, más o menos hablando, ahorita que estamos hablando pues de ingresos y de plata, ¿cuánto es el mínimo de gasto mensual, sin entrar en muchos detalles, algo muy por encima, que gasta, por ejemplo, en tu caso, una pareja, un bebé? Mm, a ver, depende mucho del alquiler, que es digamos, el gasto más grande, ¿no? Cuando migras, que no te compras una casa, el que tiene dinero y llega comprándose un piso directamente, pues bien, pero el que vive de alquiler, que somos la mayoría, digamos que un alquiler promedio a los precios de hoy, que son unos 600, 500, 700, dependiendo por ahí, pero pongamos unos 600 euros de alquiler. Los gastos en total podrían ser unos entre 850, 900 euros al mes, incluyendo todo lo que son los gastos de luz, agua, gas, internet, Servicio. comida y alquiler. Sí, todos los servicios y el alquiler.
Luego, claro, lo que sume cada quien de, pues eso que hablamos, de me voy a comprar un móvil nuevo, a lo mejor son Sí, 30 lo euros más básico, al esto es mes. lo básico, más las Sí, cosas que tú tengas. entre En, comida y alquiler, eso, unos 800, 900 euros al mes. en este caso, ¿eres tú solamente el que tiene ingresos fijos o trabajan los dos? De momento soy yo solo. Ok, Ahora ya que la niña tiene 1 año y medio, va a entrar a la guardería, entonces Vero va a buscar ya a ella para tener también otro ingreso, así podemos estar más tranquilos. ok, perfecto. Quiere decir que uno con un trabajo estable, o sea, tal cual como dices, pues entonces apretaditos, pero sí pueden como pagar las cuentas, ¿no? Sí, sí, ten en cuenta que el sueldo mínimo en España, digamos por ley, son 900. De hecho lo acaban de subir ahora a 965 euros, algo así. Pero realmente poca gente cobra eso. El que trabaja a tiempo completo cobra como mínimo entre 1.000 a 1.100 euros. Es lo, digamos, lo normal. Ok, Claro, con eso puedes mantener una casa sin volverte muy loco, claro, teniendo los claro, gastos bien controlados controlado. y buscando un alquiler, por supuesto, porque hay alquileres de 800 euros. Si alquilas por 800 euros, tu sueldo no te va a dar para todo lo demás, porque con En este 200 euros caso, no cubres todo. claro, en este caso que me dices, este gasto de 800, 900 es sin guardería, ¿cierto? O sea, más o menos Cierto. cuánto está una guardería para un bebé aproximadamente o no tienes idea, no han averiguado aún. Sí, una guardería privada, porque hay públicas, hay privadas. La privada sale alrededor para que esté todo el día, que todo el día aquí es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Ok. es el horario de las guarderías y los colegios aquí. Está sobre los 400 a 500 euros, dependiendo de la guardería. ¿Y Luego, le dan comida o tú tienes sí, que...? eso Ok, incluye la comida y todo. Cuando lo dejas todo el día, ellos le dan la comida y todo. Si lo dejas mediodía, pues claro, a lo mejor son 200 y pico, 190, dependiendo, ¿no? Pero tienes que recogerlo a las 12 del mediodía. ok. Y claro, si los dos papis trabajan, pues complica mucho el horario, tendrías que tener a alguien que te lo recoja y bueno, pero están por ahí. Luego también están las públicas, es más difícil entrar porque van por cupos, pero son totalmente gratis. Y también hay muchas ayudas. Eso sí, aquí en España hay muchísimas ayudas, muchísimos subsidios, tanto en comida, en colegios, en el caso de las guarderías también. Si uno solo de los dos trabaja o ninguno de los dos trabaja, pues siempre hay muchas ayudas para que el niño vaya a la guardería y los padres puedan empezar a trabajar. ¿Estos beneficios son solamente para las personas o los extranjeros que estén legal o una persona que esté en trámite o que esté llegando también puede recibir esta ayuda? Sí, estés legal o no, puedes recibir, porque el tema de la educación es obligatoria para todos los menores de 6 años aquí en España. Entonces, sí o sí tienen que ir al colegio o la guardería. Bueno, la guardería, según, pero te dan las ayudas. Si no hay cupo en la pública, te vas a una privada, pero te dan la ayuda para que pagues esa guardería. Ok, Y luego, si está en edad de colegio, da igual, tengas papeles o no tengas papeles, los padres del niño, el niño va a ir al colegio y va a tener los mismos derechos que todos los niños y va a tener su comedor y todo eso. O sea, en ese aspecto, la verdad es que por eso mucha gente también escoge a España para emigrar, sobre todo cuando tienen hijos, porque en ese aspecto sabes que el niño va a estudiar sí o sí, no te va a costar, bueno, te va a costar los útiles, que eso sí los tienes que comprar, y sin embargo, para eso también hay muchas ayudas. Los mismos colegios se quedan con libros de los niños del año anterior y lo dan a los niños que vienen que no pueden comprarse los libros y todos los útiles escolares. O sea, la claro. verdad es que hay muchas ayudas para que los niños vayan al colegio. Eso sí, aquí de verdad se preocupa mucho para que todos los niños tienen que ir sí o sí a clase. Y da igual si tienen papeles, si no tienen papeles, da igual la nacionalidad, o sea, tienen que ir al colegio y van y no hay ningún problema. Qué bien. Bueno, ya para ir finalizando, Leo.
¿Valió la pena? La pregunta del millón. ¿Valió la pena todo el esfuerzo, toda esta historia? ¿Te sientes contento actualmente? Obviamente siempre queremos más, pero ¿te sientes bien? ¿Es lo que esperabas? ¿Valió la pena todo el esfuerzo? Mira, sí, o sea, para mí sí. Yo la verdad me siento muy, muy satisfecho, digamos, muy contento de estar hoy en la situación que estoy, aunque, aunque todavía me falta quitarme alguna de esas deudas famosas en las que uno se mete cuando se vuelve loco. Pero bueno, la verdad estoy muy contento. Veo ahora que es lo que más cuesta cuando uno está pasando todo el chaparrón. Veo ahora el fruto de haber seguido luchando, de haber seguido trabajando, seguir haciendo las cosas por las buenas, por el buen camino, porque es donde mucha gente, bueno, me voy a lo fácil y me meto por este lado, que empiezo a ganar dinero y luego me da igual si me meto en problemas o no, que eso lamentablemente pues pasa mucho. Y la verdad sí, estoy muy contento. Lo único que yo me arrepiento, y es lo que le digo a todo el mundo, es que no he podido, digamos, terminar de estudiar, de sacar un título como tal, que eso te ayuda muchísimo aquí en España. Y todo el que pueda, siempre se los digo, hay muchas ayudas, hay muchas cosas. Yo por tema de falta de tiempo, de todos los trabajos que he tenido, han sido de estar de lunes a sábado hasta las 11 12 de la noche trabajando, pues no, es lo único que yo me reprocho a mí mismo y que lo tengo ahí anotado bueno, todavía me da tiempo, lo voy a hacer. En Claro algún que sí, momento voy a empezar. claro que Pero sí. sí, siento que valió la pena y estoy muy contento, la verdad, ahora mismo de cómo van las cosas. Qué bien. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está pensando en migrar? Pues lo primero, mucha paciencia y yo creo que digamos, la fortaleza psicológica y emocional es muy importante. Es muy importante. Si tú no estás bien emocionalmente y psicológicamente para poder aguantar lo que es emigrar, se te va a hacer muy, muy complicado y a lo mejor terminas devolviéndote arrepentido o molesto contigo mismo o en una depresión. Tienes que estar muy, muy claro a lo que te vas a enfrentar, a, a lo que viene y tenerlo muy, muy en cuenta y trabajar en ello. Prepararte antes de emigrar, prepárate emocional y psicológicamente de todo lo que tienes que pasar, que nadie te lo va a poder decir, solo puedes ver experiencias así como las de nosotros, de qué puede pasar, de cómo vas a estar, de que puedes pasar 2 cumpleaños, 3 navidades enteras solo en una habitación, llorando porque extrañas a toda tu familia, pero tienes que ser capaz de aguantar eso. Ya todo lo demás es simplemente trabajar, ir siempre por las buenas, nunca buscar los chanchullos, nunca buscar lo fácil. Que en estos países, en los países desarrollados, si tú trabajas bien, si trabajas bien, al final tienes tus frutos. Da igual lo que hagas, si tú vas a hacer, si quieres cortar pelo, pero eres bueno cortando pelo y lo haces bien, se te va a llenar la peluquería. O sea, es así. Simplemente haz las cosas bien y prepárate, psicológica y emocionalmente, porque es duro. Es duro y el que te diga lo contrario te está mintiendo, es duro. Exactamente. Así es, así es. Bueno, Leo, de verdad, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, una historia de éxito. Fíjate que tuviste un trabajo deseado en plena pandemia. Para los que Sí, creen que no se puede, pues sí se puede. Hay historias de éxito. Hay gente que lo está logrando a pesar de que, bueno, esta pandemia ha movido muchas cosas en todos los sentidos. Bueno, si están viendo este video en el futuro, estamos a, ¿qué? 3 de octubre del 2021. correcto. Este, y sí se puede, ¿no? Para los que no saben, Leo también es youtuber. La pandemia nos ha hecho abrir otras habilidades de nosotros. Sí, Así que voy a dejar en la cajita de información su canal para que vayan a stalkearlo. Él habla mucho sobre la vida en España,
Así que les voy a dejar la info para que vayan y lo stalkeen y le hagan todas las preguntas. De verdad, muchísimas gracias, Leo, por ser parte de este espacio, Gracias por a las ti. diferencias de hora. Pero bueno, estamos a eso, para inspirar a uno más a que sí se puede, que no es fácil, pero sí logramos tener ese sueño, ¿no? Cumplirlo y bueno, seguimos trabajando por muchos más. De verdad que muchísimas gracias, bendiciones a ti, a tu familia, a tu baby y mucho éxito para tu canal de YouTube también, para que Gracias. crezca enormemente dando todas esas noticias de spam. Así que bueno, suscríbanse aquí, suscríbanse en el canal de Leo también para ver toda esa información. Y bueno, bendiciones para todos. Chao, chao.